Buenas tardes todas y todos. En el video de hoy vamos a iniciar, eso es uno de dos videos en donde vamos a hacer el paso de el análisis de un determinado medio de pago que surge como promesa de pago en determinado agente, el fenómeno que hemos analizado en el video anterior. Cómo a partir de este objeto monetario que comienza a circular entre los integrantes o los agentes económicos de determinado espacio económico, y eso cuando se refiere a espacio económico no necesariamente es un espacio económico nacional, una economía de un país, puede ser un área como una sección de la economía, por ejemplo los que comercian dentro de un determinado segmento de la economía, podría ser. Simplemente para que no se confunda que cuando se habla de un área económica no necesariamente corresponde a la economía nacional como la entendemos. Bueno, la pregunta es cómo una vez que comiencen a existir, conceptualmente hablando, ciertas promesas de pago que comiencen a circular entre los agentes y por ende permiten a través de su circulación ir cancelando las deudas que se acumulan a lo largo del tiempo, ya sea como consecuencias de actos de compra y venta, ya sea por otros motivos como por ejemplo los impuestos, las obligaciones tributarias y otras obligaciones. Bueno, y de esa forma resuelven ese problema que habíamos analizado inicialmente, que era la falta de correspondencia o de equilibrio bilateral entre los créditos y las deudas entre los agentes. ¿Okay? Eso es lo que habíamos visto la clase pasada, y lo que ahora vamos a ver es cómo un objeto monetario como el que estamos analizando puede entrar en relación con otro objeto monetario, y a partir de o pasando por varias etapas vamos a llegar a la constitución del sistema moderno, monetario moderno, en el cual varios bancos emiten sus promesas de pago, sea en forma de billetes, ya sea en forma de depósitos, y estos diferentes tipos monetarios, diferentes medios de pago, porque son promesas de diferentes agentes, pueden comenzar a relacionarse, y en el caso del sistema monetario moderno están conectadas entre sí mediante el Banco Central. ¿Okay? Entonces hemos visto que hay un determinado agente cuya promesa de pago puede comenzar a circular. ¿Okay? Ustedes se acuerdan, tenemos una hoja de balance, aquí X grande es quien crea determinadas cuentas por pagar, promesas de pago, reconocimientos de deuda, que son todos sinónimos para nosotros, como consecuencia eventualmente de la adquisición de ciertos activos o de un préstamo a los agentes. Y entonces estos agentes, aquí X1, X2, X3 pequeños, ¿no? X1 por ejemplo o XY, ellos tienen este activo monetario, se promete pagar de X grande, como un activo que saben que es un activo líquido, que en casi todas las circunstancias va a ser aceptado por su acreedor como medio de pago, como instrumento para liberarse de la deuda. Palabras de Inés, XY puede tener confianza de que cualquiera que sea su acreedor, si él le ofrece venderle a ese acreedor esta deuda, el acreedor va a aceptar, se transforma por ese mecanismo en deudor, y entonces estamos en la posición que buscamos donde crédito y deuda pueden cancelarse. ¿Okay? Entonces estos objetos aquí comienzan a circular y en la medida en que circulen van cancelando deudas que se van acumulando con el tiempo como consecuencia de las diferentes actividades económicas de los agentes. ¿Okay? La pregunta va a ser, si tenemos varios agentes,
no solo X, sino X y Z, que emiten promesas de pago, que circulan en sus áreas como medios de pago, ¿cuál va a ser la relación entre ellos? ¿Ya? Esto X y Z, esas áreas en el cual circula la promesa de pago de X y la promesa de pago de Z, pueden ser pensados como espacios territoriales. Por ejemplo, el área en el cual actúa el Banco de Pichincha y el área en el cual actúa el Banco de Azuay. O pueden ser pensados como economías nacionales, ¿no? X, entonces espacio económico, todos utilizan el mismo dinero, las mismas promesas de pago. Puede ser un país, Colombia y Perú, por ejemplo. O podría ser incluso promesas de pago tipo pagarés o tipo bancos que no son territorialmente separados, sino que sus promesas de pago circulan solamente en determinado segmento de la sociedad, ¿no? Y que coexisten. El punto básico es que probablemente uno de esos agentes también va a, en otras palabras, no necesariamente se trata de áreas totalmente separados. Es posible que haya agentes X3, X4, X5 que también son parte de los usuarios de la promesa de pago de Z, ¿no? Un ejemplo clásico es la coexistencia de múltiples formas monetarias, monedas acuñadas en este caso, por diferentes entidades en la Edad Media europea. Por ejemplo, el Papa, la ciudad, una ciudad libre, el emperador, un duque, todos ponen en circulación medios de pago y entonces van a circular paralelamente. Y el problema que va a aparecer es cuánto vale una X en términos de Z. La pregunta es esa. ¿Sí? ¿Cuánto vale una X en términos de Z? ¿Okay? Entonces quisiera que paren un ratito el video y intenten dar una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo o qué es lo que define que un X vale 5 zetas o 7 zetas, o que de un día al otro la tasa de cambio entre X y Z se varía en un sentido u otro? ¿Qué puede estar detrás de eso? ¿Okay? Una vez que hayan respondido para ustedes esta pregunta, pueden continuar el video. Okay. En el primer momento, la respuesta que uno daría es que se va a establecer un mercado cambiario. ¿Okay? Y en ese mercado cambiario se va a establecer una tasa de cambio. ¿Cuánto vale X en términos de Z? Bueno, eso depende de cuáles o qué agentes que detienen X necesitan o desean obtener este medio de pago. ¿Okay? ¿Quiénes de aquí que tienen esta promesa de pago de X, que sería esta deuda codificada, ¿no es cierto?, que va a circular, quienes van a querer obtener la misma variante en Z? ¿Okay? Quienes tienen esta y ofrecen esta, y a su vez quienes tienen esta y quieren esta, ¿cierto? Entonces debemos decir que eso es un mercado donde se truecan dos promesas de pago. Uno que tiene de uno puede intervenir y ofrecer los suyos a cambio de los otros, y se supone entonces que se va a establecer algún equilibrio en ese mercado, y ese equilibrio está definido por una tasa de cambio entre X y Z. ¿Okay? Ahora la pregunta, por supuesto, es cuáles son las fuerzas que van a influenciar la situación en ese mercado, de qué depende el precio o la tasa de cambio de equilibrio que se va a establecer, y en qué medida también se va a establecer un precio de equilibrio o no, y qué tan estable es, ¿cierto? Entonces todas esas preguntas van a surgir. Bueno, podemos representar, por supuesto, como hemos aprendido en microeconomía, ese tipo de mercados. Podemos ofrecer con nuestro esquema tradicional de las curvas de oferta y demanda, ¿no? En este caso
la cantidad de X que va a ser trocado está aquí puesto, pero se podría por supuesto poner también todo al revés en zetas. Y el precio es entonces cuánto vale un X en cantidad de zetas. ¿Ya? Si un X corresponde a 20 zetas, entonces el precio es más elevado que si un X corresponde a 10 zetas. ¿Ya? Entonces, va a haber una oferta de X, es decir, hay gente que tiene X y quiere zetas. ¿Ya? Y esa oferta va a ser una función probablemente que relaciona la cantidad con el precio con la cantidad. Y va a haber una demanda de gente que tiene zetas y demanda X, y también esa demanda va a ser función del precio, ¿no? Entonces, por supuesto, surge la pregunta de cuál es la naturaleza de estas curvas, en qué medida son curvas verticales, horizontales, ¿no? ¿Qué efecto puede conducir al traslado de una curva en una u otra determinada dirección, ¿no? Y si analizamos eso de forma puntual, sería la pregunta, ¿qué tan elástico es la demanda y qué tan elástica es la oferta con respecto al precio? Entonces, ¿en qué medida lo que demanda gente que tiene zetas, demanda X, es sensible o no es sensible al precio, a la tasa de cambio? ¿Okay? Entonces, si lo planteamos así, surgen las siguientes preguntas que quisiera que respondan anotando sus respuestas antes de continuar a ver el video. Entonces, ¿qué es lo que determina estas tasas de cambio? Entonces, en primer momento deberíamos reflexionar quiénes nomás estarían interesados o deseosos en trocar un medio de pago en otro medio de pago. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Porque eventualmente las diferentes razones por las cuales yo voy a querer convertir unos medios de pago de X en unos medios de pago de Z puede tener una influencia sobre mi comportamiento. Tal vez no todas las razones por demandar la moneda o el medio de pago de otro espacio monetario tenga la misma elasticidad, por ejemplo, la misma sensibilidad con respecto a una variación de la tasa de cambio. ¿Okay? Entonces reflexionen acerca de eso. ¿Cuáles son las condiciones para que esa tasa se mantenga estable? ¿Y en qué momento esa tasa de cambio determinada en ese mercado de oferta y demanda va a presentar mucha variabilidad y eventualmente incluso una tendencia hacia la destrucción o hacia la pérdida total del poder adquisitivo de la otra moneda en términos de su propia moneda? O sea, ¿en qué condiciones es posible que una moneda pierda totalmente su valor con respecto a la otra moneda? Estamos hablando de moneda en términos de monedas nacionales, que muchas veces se nos plantea este problema. Hoy día estamos acostumbrados de pensar esta problemática en términos de la moneda de un país con respecto a la moneda de otro país, o lo que llamamos divisas, ¿no? Pero en realidad estamos tratando aquí cualquier relación entre dos medios de pago creados por diferentes agentes, ¿okay? Que puede ser nacional o puede no ser nacional. Estamos intentando analizar como el problema más generalmente, ¿okay? Y la pregunta conectada es, ¿cuál es la relación entonces de lo que ocurre en ese mercado cambiario con lo que ocurre en la economía en un sentido más amplio? Por ejemplo, el proceso de acumulación, de inversión, de cambios tecnológicos, de migración, integración comercial, los flujos de capital y todo eso, ¿ya? Y en último nos podemos preguntar qué papel juega la actividad emisora, es decir, la cantidad de estas promesas de pagos que están en circulación, qué papel juega en la influencia o en la determinación de esta tasa de cambio. ¿Okay? Bueno, ahora, cuando estamos hablando de un mercado, ¿no? Muchas veces hacemos ese dibujo de la oferta y demanda y partimos de la idea que de alguna forma se establecerá aquí
un precio de equilibrio, la famosa mano invisible. Algo sucede, hay un proceso de ajuste, tal vez de oferta, de negociaciones o de estar ahí regateando hasta que finalmente se establece un precio para el cual la gente que quiere está contenta y la gente que quiere en la otra dirección también está contenta. O sea que el precio sacia o vacía el mercado en el sentido en que a ese precio todos que quieren trocar obtienen satisfacción, no hay una demanda ni una oferta excedentaria. ¿Okay? Pero lo que olvidamos muchas veces es que detrás de estos esquemas abstractos lo que hay son mercados realmente existentes, ¿no? Y en los mercados realmente existentes a menudo hay agentes particulares, ¿no? En el mercado cambiario, bueno, son agentes que juegan el papel de creadores de mercados, ¿no? Perry Merlin, de quien ustedes tienen unos textos en su carpeta, se refiere a, o los denomina dealers o market maker, ¿okay? Creadores de mercado, comerciantes, negociadores. Para nosotros puede ser aquí un cambista, ¿no? Un cambista. La idea es que estos agentes crean o constituyen el mercado en la medida en que ofrecen comprar y ofrecen vender. Son en cierto sentido revendedores, ¿no? Y su situación es la que ustedes conocen, por ejemplo, un cambista que está sentado en el puente de Rumichaca. Él no, digamos, si pensamos que se trata aquí de un mercado entre la moneda X y la moneda de Z, y hay gente que viene del Ecuador y quiere pesos, y hay gente que viene de Colombia y quiere dólares o sucres, pongamos, para tener aquí limitados al caso ecuatoriano. Entonces este equilibrio se establecería de alguna forma si la gente que viene del Ecuador tiene sucres y quiere dólares, y la gente que viene de Colombia sucres y quiere pesos, y al revés, los colombianos que tienen pesos y quieren sucres se encuentran en medio puente y dice, a ver, yo tengo y yo estoy buscando lo tuyo, ¿tú cuánto tienes? Y entonces se establecerían tasas de cambio, pero ustedes pueden imaginarse, esas tasas de cambio variarían mucho. Si hay un bus que llega temprano a Tulcán, habrá muchos ecuatorianos con muchos sucres y pocos colombianos con pocos. Entonces la tasa de cambio, por esa oferta y demanda que se establecerá, bueno, variará mucho de las circunstancias temporales, ¿no? Y sería muy inestable y además sería muy difícil este proceso de negociación constante, ¿no? Y de esa situación se beneficia un agente determinado que decide crear un mercado. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? Si tú tienes sucres, él te va a comprar los sucres a determinado precio que él anuncia. Por ejemplo, va a decir un peso equivale a, por ejemplo, 100 sucres, pongamos. No sé, 10 sucres. Okay. Un peso es 10 sucres. Entonces, él anuncia este precio, ¿no? Entonces, si tú tienes sucres, a lo mejor tú tienes que pagar 11 sucres para obtener un peso. Y si tú tienes un peso, tal vez solo te va a dar 9 sucres, ¿no es cierto? Si vas en esta dirección. Él te va a cobrar una comisión, un porcentaje. En cierto sentido, aquí hay una diferencia entre precio de oferta y el precio de demanda, que corresponde, por ejemplo, a lo que hace un banco cobrándote una tasa de interés más elevada que el que te paga cuando te recibe. Entonces él dice, cualquiera que viene con sucres yo le doy pesos si necesitan, y cualquiera que venga con pesos yo doy sucres si necesita. Y entonces lo que necesita ese señor tener un bolsillo con sucres y otro bolsillo con pesos, ¿no? Y eso en su hoja de balance sería aquí.
Por ejemplo, tenemos X pesos, ¿ok? Y tenemos también Y sucres. ¿Ok? Esto es el uso que está dando de los fondos, ¿no? Él tiene invertido una parte de su capital en pesos y otra parte en sucres, de su capital o de sus fondos de trabajo. ¿De dónde provienen? Bueno, eso aparecería justamente en el pasivo. O sea, ¿cuál es la fuente de esos fondos? Puede ser, por ejemplo, capital propio. Ok, una herencia y lo está utilizando la herencia para tener pesos y sucres. O eventualmente es una cuenta por pagar con algún banco, un chulquero, lo que sea. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde provienen los fondos que están invertidos en este caso, dos inventorios de divisas? Bueno, pueden provenir de diferentes lados. Obviamente la situación de ese cambista será diferente si tiene que pagar un interés sobre este préstamo del chulco o si es su capital propio. Pero en todo caso, esta sería su situación de su hoja de balance. Ustedes ven, necesitamos tener los activos y los pasivos correspondientes. Okay. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si las 10 sucres por peso es una tasa de cambio que no corresponde a la oferta y demanda de los agentes que están queriendo transformar su unidad monetaria en la otra, ¿no? Por ejemplo, si a esa tasa de cambio hay mucho más ecuatorianos que quieren comprar pesos que al revés. ¿Okay? ¿Cuál es qué va a ocurrir? El peso, los bolsillos del cambista se van a vaciar. No hay más pesos porque hay muchos sucres que ingresan y salen pesos, ¿no es cierto? En cada transacción a través de este señor cambista en esta dirección, lo que va a pasar es que se le va a bajar la cantidad de pesos y se van a subir la cantidad de sucres, ¿no? Y en la otra dirección obviamente es lo opuesto, ¿ya? Entonces, si este señor relativamente tiene equilibrado esos dos flujos, ¿no? Se le van variando la composición, pero en promedio se mantiene, ¿no? Y entonces tiene en su propia hoja de balance, él está viendo que el precio que está ofreciendo corresponde más o menos a un equilibrio. Él puede continuar en su situación, pero si él está ofreciendo una tasa de cambio que tal vez ayer correspondía a la oferta y la demanda de los diferentes agentes de los dos lados del puente, pero por alguna razón se ha cambiado eso y ya no corresponde a la oferta y demanda de las respectivas ofertas, demandas, para transformar sus monedas en la moneda del otro lado del puente. Bueno, la consecuencia es que se le va a sobrellenar una y se va a vaciar el otro de los acervos de sus inventorios de divisas, ¿no? Y en ese momento, ¿qué es lo que va a hacer el cambista? ¿O qué es lo que va a hacer este creador de mercados? Él va a modificar su tasa de cambio. Él va a decir, no, a esta tasa de cambio hay demasiada demanda por pesos y demasiada poca oferta de peso. Lo que debo hacer es darle un mayor valor. Entonces voy a decir, no, en realidad ahorita el peso vale 15 sucres. Ok, si yo ofrezco 15 sucres por cada peso, probablemente para alguna gente que tiene pesos se vuelve más interesante ofrecerles a cambio de sucres. Y a la vez, si hay que pagar 15 sucres por cada peso, bueno, alguna gente ya no estará interesado en transformar sus sucres en pesos. Entonces, típicamente él va a variar este precio que él anuncia, ¿no? El precio en el medio, y simplemente después va a restar o a aumentar o a reducir un poquito en la tasa de cambio para ganar con cada cambio que va a efectuar. Es un ingreso que necesita para remunerar ya sea su capital propio, ya sea pagar los intereses de sus préstamos. Bueno, entonces esta tasa de cambio que se va a establecer, un peso igual a 15 sucres, es consecuencia de lo que este personaje observa en su hoja de balance. ¿Ok? Entonces, simplemente para decirles que estos equilibrios entre oferta y demanda no pasan en el aire, sino pasan
en determinados agentes que actúan de forma de constituir ese mercado y van modificando los precios de intermediarios hasta que más o menos la oferta y demanda se mantengan establecidos, ¿no? Y obviamente cómo se va a comportar este señor y va a depender de qué tan fácil obtiene fondos, cuánto le cuestan esos fondos y también le va a depender si este está conectado con otros creadores de mercados, tal vez más grandes, tal vez bancos grandes en Bogotá y en Quito. Bueno, en ese caso él va a ajustarse su comportamiento de forma diferente. Por ejemplo, si no tiene suficientes pesos, pero los otros grandes bancos mantienen esa tasa de cambio, bueno, él simplemente va a obtener más pesos donde ellos. Entonces él ya solo se va como más o menos seguirles a los que realmente son los creadores de la tasa de cambio, que en este caso ya no es él. ¿Ok? Entonces simplemente para mostrarles que detrás de estos aparentes procesos automáticos hay agentes y que estos resultados de estos mecanismos de mercado, como el precio, en este caso el tasa de cambio, es algo que se da cuenta esta persona y no es algo que surge en la nada. ¿Okay? Entonces, ahorita continúan por favor con el segundo video.